Bueno, yo creo que lo primero por lo que deberíamos empezar, no sé tú, es cómo fue que llegamos a esta situación. Definitivo, esa es una parte súper importante. Yo creo que esta frase todos la hemos escuchado y es real. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la verdad es que, digo, no sé, interrúmpeme para que nos complementemos y hagamos aquí dinámica padre y no Claro. estemos como yo hablando todo el tiempo. Pero la historia va, o sea, eh, como la raíz de lo que estamos viviendo ahorita empieza desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Eh, yo creo que sería importante mencionar que por allá del 610 después de Cristo, que me estoy yendo bien atrás, llega el último enviado de Dios, que es aquí donde, Mahoma. porque es súper importante, sí, Mahoma, es súper importante que entendamos que hay la cuestión religiosa y la cuestión política van totalmente de la mano aquí. O sea, no es como estamos viviendo en la actualidad en México, que ya nada más nos tocó verlo pues en libros de historia, en toda esta sección del mundo, pues todavía están muy unidas. Te trabaste poquito. Bueno, de hecho estás trabada, Pati, pero bueno, a todas las personas que aún están en live, díganme quién es el trabado, Pati o yo, porque yo sí la veo con falta de conexión. ¿Qué onda, Hugo? A ver, parece que Pati está teniendo problemas de conexión. Bueno, a lo que se refería Pati es que sí, de hecho yo pensaba remontarme hasta la guerra civil de Afganistán, pero sí es cierto, todo esto comenzó desde Mahoma. Mahoma es supuestamente, bueno, para las creencias de qué onda, Pati, te trabaste poquito, dando un poco de contexto de por qué hace 600 años. Perfecto. Y bueno, 600 años, porque 600 años después de Cristo surge esta nueva religión que es el Islam, cuyo libro sagrado es el Corán. Ahí vienen pues reglas, literalmente es un libro muy similar a la Biblia, pero tiene varias diferencias. Entre ellas que en lugar de capítulos se llaman suras, en lugar de versículos se llaman aleyas. Y este libro es cantado, no es leído en prosa como la Biblia, sino que son cánticos. Y específicamente en el Sura 4 habla sobre las mujeres. Es todo un capítulo especial para las mujeres. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos, Pati? Perfecto. Esta va a ser una cosa padre de rescatar ahorita en un ratito más el tema de las mujeres, porque es un tema aparte que está en boga. Pero bueno, regreso al inicio. El último enviado de Dios, por así decirlo, de Alá, sería Mahoma. Y él en realidad no era, por así decirlo, nadie especial. O sea, hay que entender que era un comerciante que ya estaba grande, ya estaba betarrón, tenía como 40 años, cuando él tiene una visión y empieza a predicar sobre Alá. Y entonces hace como esta gran división, incluso acepta, por así decirlo, al cristianismo, al judaísmo, y él dice que Jesús sí fue un enviado de Dios, Abraham también, Moisés también, y él es el último. Entonces, pues no le funciona muy bien en el lugar en donde está, que en ese entonces es la Meca, y se retira. Él se va un poco más al norte del país y ahí empieza otra vez a predicar y ahí le va muy, muy bien con lo que está haciendo. La gente lo empieza a seguir y entonces es cuando se crea o se hace fuerte el Islam, ¿no? Y el Islam es lo que ahora vamos a ver en toda la región, bueno, la religión es el Islam, se les llama musulmanes a los seguidores del Islam y igual, esto que mencionaba sobre el Corán es como la Biblia, la traducción de Corán es como la palabra revelada de Dios, pero también tienen algunos otros libros como lo son la Sharia, que esta es como el libro de las leyes o el libro de las reglas, y tienen algunos otros que anoté por aquí los nombres porque no, pues están difíciles de pronunciar, ¿no? Pero Sí. es el Sunnah, el Ijma y los Qiyas. Todos estos son libros, unos son de que lo que él escribió, o sea, no la palabra de Dios revelada tal cual, sino lo que él
interpreta de esta palabra. Y después hay otro libro que está escrito, yo lo traduciría como el libro de los profetas, que serían todos los que están alrededor, toda su familia, todos los que lo acompañan, escriben lo que él hacía, lo que ellos veían que él hacía, lo que ellos veían que él decía. Y el último libro es ya como una parte más a la interpretación de personas no tan cercanas o no tan conocidas. Y de hecho ellos lo que te dicen es así, o sea, lo que no entiendas del Corán, vete a la Sharia. Si algo no viene escrito en la Sharia, vete a la interpretación del profeta. Si el profeta no te lo dice, vete a la interpretación de quienes estuvieron con él. Y si todavía ellos no te lo dicen, pues bueno, interprétalo tú. Pero hay como, o sea, estamos hablando ya de 5 libros y los 5 regulan cosas que son de la vida diaria en todos los sentidos, o sea, relaciones, economía, finanzas, cómo llevar tu negocio, cómo llevar tu casa, en fin, de todo hablan y esto es como la parte súper interesante porque es aquí donde se hace todo muy estricto y la interpretación queda pues bastante reducida a los pocos que tienen pues el poder, ahora sí que hablando de juego de poder, el poder de decir que está bien y que está mal. Sí. ¿Te parece? Bueno, la verdad me sorprendiste con que nos fuéramos tan atrás, pero sí es cierto, yo creo que era muy importante tomar pues las creencias sagradas que tienen los musulmanes, que ojo, un árabe no tiene por qué ser musulmán, un musulmán no tiene por qué ser árabe, y los islamitas pues bueno, son personas que hicieron de una religión algo político. Bueno, pero al menos a mi interpretación, yo creo que ya todo inicia en la guerra civil de Afganistán, ¿no? Ya todo este enfrentamiento. Bueno, aquí consiste en que Afganistán estaba dividido en 2 bandos, en un bloque que era socialista, que era apoyado por la Unión Soviética en ese entonces, si mal no recuerdo era en 1978, y ese bloque socialista también tenía la idea de instaurar una política que fuera atea, y en una región donde Dios, donde la religión es tan importante, pues iba a generar una contraparte. Esta contraparte se llamaban muyahidines, ¿no? Muyahidines. Entonces, estos muyahidines, pues, iniciaron una guerra entre ellos y como la Unión Soviética apoyó a los socialistas, vamos a llamarles así, pues no faltaba que en esa época, pues era la Guerra Fría, entonces Estados Unidos, claro que iba a entrar a apoyar a los muyahidines. No, y aparte es algo súper importante, o sea, en realidad no hay que perder nunca en ningún contexto histórico lo que está pasando en el mundo. O sea, la Guerra Fría es el mayor influjo o lo que más genera que haya estas guerras, porque la verdad es que Afganistán es un país que es comercialmente clave entre India, China, Rusia. Siempre se ha visto en medio de muchas cosas, pero sobre todo en la Guerra Fría lo dejaron, o sea, lo armaron para empezar, que es una parte muy importante. Le dieron armas y lo entrenaron y aparte lo enfrentaron. O sea, entre ellos mismos, de repente, o sea, digamos que es un pedazo chiquito de territorio y entre ellos mismos además tienen 1000 de tribus y 1000 de, pues, estas divisiones también religiosas que unos son ortodoxos y otros son más liberales y esto y lo otro. Y Estados Unidos y Rusia son los encargados de que aquí explote la guerra. Así es, y como dices, los entrenaron y entonces los muyahidines, es decir, el bloque religioso, pues terminó siendo soberano. Y pues como en todas las revoluciones o independencias de todos los países, cuando un bloque gana, pues ahora se generan los conflictos internos dentro de ese bloque. Entre uno de ellos surgieron los talibanes, si es así, ¿verdad? Estos talibanes tenían ideas más radicales, más extremistas en lo que mencionábamos de las interpretaciones y del interpretar literalmente el Corán. Bueno, este grupo, los talibanes, lo interpretaban literalmente. ¿Y qué implicaciones tiene? Por ejemplo, en el Sura 4, Aleya 34, que es donde habla sobre las mujeres, textualmente dice, y me metí a investigarlo literal, estoy viendo letras árabes a la derecha y letras en español a la izquierda, dice que los hombres pueden golpear a la mujer si ella desobedece. Entonces, esta interpretación literal está pues trayendo todas estas nuevas reformas
porque ya los talibanes habían gobernado en 1996 Afganistán, pues lo que actualmente estamos viendo o de lo que actualmente se está teniendo miedo. Sí, y también creo que es todo esto de lo que está, digo, al final de cuentas yo lo veo como de una forma como geopolítica, por así decirlo, de verdad no. Es un tema que me gusta mucho y es un tema que no me canso como de remarcar, que la historia nos va llevando. O sea, también es súper importante entender que esta zona es súper montañosa, que un gobierno nunca ha sido estable ahí, que siempre ha habido guerrillas, que siempre ha habido refugiados, que siempre ha habido gente escondida ahí, porque por lo mismo de la región, por las condiciones geográficas del lugar, es muy, muy, muy difícil mantener lo que el Estado debería de dar. Y aquí nos metemos a teoría del Estado. Un Estado debe proporcionar, entre muchas cosas, seguridad. Es una de las primeras. De hecho, pues por ahí Hobbes y todos ellos tienen como este punto de que es lo primero que te tienen que dar un Estado. O sea, uno no entrega sus derechos o sus libertades a cambio de nada. Entonces, esta seguridad que uno espera recibir a cambio, sí, literal, esta seguridad que uno espera recibir a cambio en Afganistán nunca se ve porque las condiciones geográficas no te permiten llegar a todos los lugares. Entonces las personas, que además tenemos aquí alrededor de 25 tribus distintas, pues empiezan a generar su propia justicia, ¿no? O sea, estoy tan lejos de que el Estado me otorgue seguridad que entonces yo tengo que hacer este pedacito en el que yo vivo un lugar seguro, a mi parecer. Entonces, eso lleva a que sea súper difícil, incluso para otros estados, para incluso potencias mundiales, tomar el territorio de Afganistán. O sea, esta es una guerra que se ha visto no solo durante 20 años, lleva mucho más, lleva alrededor de unos 60 años que han querido tomar, incluso desde la Inglaterra, bueno, de la India, de Inglaterra, hay ahí problemas, de hecho le llaman el gran juego entre la URSS y Gran Bretaña cuando quieren pues por ahí extender su territorio. Ninguno de los dos logra hacer absolutamente nada y dejan a Afganistán justo como un espacio o un territorio colchón, le llaman. O sea, literalmente es el medio de dos cosas. Prácticamente no lo toman como nada. O sea, es la zona de guerra totalmente, es la frontera entre un poder y el otro. Y es aquí también, pues, súper importante que entre una cosa y otra y las 25 etnias y las 3 distintas religiones, porque aquí en Afganistán residen, hay varias, pero las mayores son 2 tipos de Islam o 2 tipos de interpretación del Islam, que serían los pastunes, si no me equivoco, y los pastunes son de religión sunita. Y la otra gran tribu serían como los uzbecos, me parece, que son de religión chií. Entonces, aquí está como el primer choque que mencionas tú ya con que ya por ahí los dijiste. Unos son más extremistas y los otros son más liberales, y entonces unos creen en el Corán, la interpretación literal, y otros creen en darle otro enfoque, se van más por los derechos humanos. Y entonces unos son minoría y otros son mayoría, y entonces hay discriminación aparte entre ellos. O sea, también hay que considerar que muchas de estas tribus son además interterritoriales, por así decirlo, no se quedan en Afganistán, comparten, o sea, por decir, Afganistán al norte está pegado a Pakistán, y entonces los pastúes viven la mayoría en Afganistán y una gran población en Pakistán. Entonces ahí también reside un choque que está increíble, porque Pakistán ha solapado por mucho tiempo o ha refugiado en su territorio a muchos personajes pues perseguidos mundialmente, y también ha preparado, y que aquí viene el inicio
en realidad de los talibanes, porque cuando Gran Bretaña trae todo el rollo con la URSS, hace una línea en el territorio que según él iba a ser pues parte de lo que iban a conquistar. Esto llega hasta Pakistán y un poquito más de otros países. Entonces, cuando pierde Gran Bretaña, se corta y queda una parte en Pakistán y otra en Afganistán, que es justo esto lo que pasa. Y Pakistán dice, ok, vamos a hacer algunas casas o campamentos o escuelas de refugiados que son Afganistán, o sea, que son de Afganistán o de la zona que antes era de Afganistán, que en realidad son puras personas de la etnia pasunte. Entonces, ellos siempre se sienten como segregados totalmente. Ellos están enojados. Ellos, aparte, tienen la peor calidad de vida, tienen las condiciones de pobreza más grandes, tienen las condiciones de analfabetismo más grandes del país. Y pues lo que hacen básicamente los pakistaníes es prepararlos para la guerra. Literal, ellos eran sus soldados y los instruyen además de una forma religiosa. Entonces, ellos son los que leen literalmente el Corán y los que además tienen otro libro. O sea, agrégale a todos los libros anteriores otro libro que trae como valores así de que supremos la venganza, en una parte, o sea, la guerra, en otra parte la paz, pero más que nada la venganza está como uno de los valores. Entonces, aquí surge como el gran problema, que ahora están armados, están entrenados, y más que, o sea, este libro que te menciono, que por aquí también tengo el nombre, se llama... no lo tengo, pero es un código igual, ético y moral, que está incluso por encima de la Sharia. O sea, ellos a lo atienden primero. Entonces, igual, trae otras tantas segregaciones para las mujeres y es aquí donde empieza pues a regresar. O sea, ellos no solo se quieren quedar con eso, sino que pretenden recuperar el territorio que en un inicio era de ellos. Ya se convierte no solo en un tema cultural y religioso, sino también en un tema geográfico-político. Y pues por eso está ahorita como está, porque en realidad lo único que los detenía o lo único que les hacía por ahí pues contrapeso eran las tropas, que en realidad no son solo tropas de Estados Unidos, también hay tropas alemanas, tropas españolas. Es toda una congregación que por ahí se hizo también con ayuda de la ONU. Y todos están retirando a sus tropas. Bueno, entonces, este grupo de segregados de Afganistán que estuvieron en Pakistán son los que conocemos como talibanes. Así es. Ok, entonces, ¿qué tal si les platicamos por qué había soldados de Estados Unidos? Bueno, en 1900, de hecho empieza con el nacimiento de una persona la cual no quería mencionar en mis lives de TikTok porque yo sé que de alguna manera el algoritmo me iba a detectar el nombre, pero es Osama Bin Laden. Él nace en Arabia Saudita, si mal no me equivoco, en 1956, en una familia muy rica en Arabia Saudita. Su papá era dueño de una constructora, entonces tuvo mucho dinero. Él viajó a Pakistán, creo, donde conoció a personas que lo entrenaron, le lavaron la cabeza, técnicamente, al menos hicieron que adoptara sus creencias extremistas, y cuando juntas mucho poder económico con ideas extremistas, pues puede surgir una persona que incluso puede atentar contra la mayor potencia mundial. Entonces, todos conocemos el caso de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, pero en realidad ya habían hecho un atentado antes, en 1998, si mal no recuerdo. Osama Bin Laden, con todo su dinero, creó un grupo militar, si así se le puede llamar, que es Al Qaeda, y él tenía resentimiento porque en el Pérsico, ¿cómo se llama? El Golfo Pérsico, creo que se llama. Ahí conoció la intervención de Estados Unidos contra gente de su pueblo y les guardó resentimiento. Entonces creó Al Qaeda y en 1998 ya había enviado un carro bomba a las Torres Gemelas, el cual explotó y causó que 6,000 personas salieran heridas.
Entonces, más tarde, en el 2001, el 11 de septiembre, envía 4 aviones, de los cuales solo 2 llegaron a las Torres Gemelas, y pues eso es un tema del cual podríamos hacer todo un video también, pero podemos quedarnos con eso. Si mal no recuerdo, en el 2001 el presidente de Estados Unidos era Bush, y él lo que quería era, bueno, hoy precisamente confirmó en su discurso Joe Biden que su propósito no es restaurar un Estado fallido ni llevar paz, sino que era prevenir que el Estado Islámico volviera a causar atentados terroristas contra Estados Unidos. O sea, fue muy directo, pero yo creo que su sinceridad nos ayudó a aclarar dudas o al menos hipótesis que podríamos generar. Entonces, para garantizar esta seguridad a Estados Unidos, pues manda tropas que se tienen que enfrentar a los grupos que estaban haciendo desorden, que eran los talibanes. Entonces ahí dejaron tropas desde el 2001 hasta cuándo, hasta ayer. Sí, todavía hoy hay, todavía hay tropas, pero ya son súper poquitos, súper poquitos. Sí, gradualmente los fue disminuyendo. El primero fue Obama, cuando dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a tener todo un ejército allá que lo esté apoyando, ya nada más lo vamos a estar apoyando de manera aérea y con el entrenamiento para la policía de Afganistán. Después fue Trump, que dijo, otra vez ya van a ser menos, y ahora ya fue Joe Biden el que dijo, ¿saben qué? Ya vamos a retirar todos. Entonces fue como que una movilización muy rápida, que es una de las estrategias del arte de la guerra de Sun Tzu, que es estrategia relámpago. Cuando hay una oportunidad, tómala rápido. Y lo más curioso es que Donald Trump ya había hablado con el jefe de los talibanes para decirle que, oye, pues hay que tomarnos las cosas tranqui, o sea, ya no hagamos ya abrazos no balazos. Y el jefe de los talibanes dijo que sí, o sea, está bien. Como que dijo sí por decirlo, porque ya vimos qué fue lo que sucedió. Sí, totalmente. Y aquí, justo eso que mencionabas del discurso de Biden, yo creo que es importante, pero yo no descartaría ninguna teoría. La verdad es que Estados Unidos siempre y en muchas ocasiones ha usado este discurso sobre llevar la democracia a los países para invadir países. Bueno, por así decirlo, invadir. Y lo que pasa es que en realidad yo creo que en algún momento sí pensaron en hacer eso. O sea, yo creo que en algún momento ellos pensaron que como potencia lo iban a lograr y que entonces iba a haber otra democracia sustentada por Estados Unidos, que igual México es una de esas, o sea, nos meten dinero, nos meten presupuesto, mandan proyectos, mandan de todo para sustentar nuestra democracia y en un punto para amarrar, o sea, esto en relaciones internacionales es súper importante porque entonces, por así decirlo, le debemos a Estados Unidos que nuestro Estado esté funcionando. Y entonces, qué gran ganancia para Estados Unidos que después de 35, 45 años de estar peleando desde antes y luego la Guerra Fría y luego lo que yo llamaría la guerra silenciosa, porque en realidad ya nadie habla de eso, pero se siguen peleando el territorio, por fin hubiera tenido al Estado colchón de su lado, ¿no? O sea, hubiera sido impresionante eso y no se logró, o sea, y por lo mismo no se logró, porque las condiciones geográficas no lo permiten, es algo demasiado difícil. Y al final de cuentas, esto yo no creo que vaya, o sea, por aquí ya preguntándote tu opinión personal y la opinión de todos los que están conectados, ¿qué creen que va a pasar? O sea, en realidad siempre que tenemos un hueco de poder, alguien más intenta agarrarlo. Oye, ya se está ocupando ese hueco. Supongo que ya viste noticias de que China ya está hablando con el jefe de los talibanes. Y sí, fíjate, un dato que me pareció muy interesante es que me puse a ver, traté de hacer un estudio holístico sobre el tema y estudiar recursos naturales. Afganistán es una población donde el 90% de las personas que trabajan se dedican al campo y que, sin embargo, Afganistán tiene recursos minerales bajo tierra. Tiene cobalto, tiene oro, tiene cobre, pero yo creo que lo más importante, y de esto hablé en el TikTok de hoy de hecho, es que tiene litio. Y el litio es un recurso natural que está obteniendo mucho valor en el mercado. Diría yo que inclusive puede ser algo así como el próximo oro blanco, no sé de qué color es el litio. Sí, no, aparte es un
es un elemento para... Carros eléctricos. Sí, y cosas atómicas incluso, o sea, va a ser muy importante. De hecho, es una de los lugares que como tal no tienen una planta nuclear, pero sí se ve, o sea, ellos no la controlan para nada, pero sí tienen este potencial. Entonces también va, o sea, es territorialmente un lugar pues con muchas cosas por explotar. Sí. Sí, totalmente. Además, una de las cosas que más me sorprendió es que los medios decían, pero ¿por qué no se defendieron o al menos no demostraron defenderse los afganistanes con los talibanes? Y entre algunas de las cosas tú ya las mencionaste, que no se sentían identificados con el Estado porque el Estado ni siquiera les podía proporcionar seguridad. Las tropas no sabían incluso si a veces estaban atacando talibanes o a otras personas. No se sentían, tenían una moral baja incluso se podría decir. Y sobre la población dije, ok, creando la hipótesis de que existiera una revolución en la que la gente se armara a palos y piedras para defenderse de los talibanes, ¿qué tan probable sería? Y resulta que Afganistán tiene una población de 32 millones de personas. Es muy poco para un país de Medio Oriente, pero bueno, eso es otro tema. El ejército de los talibanes es de 60,000 personas y dirías, bueno, pues los rebasan enormemente en población. Pero resulta que la población de Afganistán tiene forma de un embudo invertido. Es decir, hay muy poca gente anciana, hay, no sé, una quinta parte de la población está entre los 60 y 40 años y todo el resto son menores de 18 años. O sea, se va literalmente, o sea, la población más grande son bebés, son niños y pues cómo se van a estar defendiendo. Sí, no, es muy poco probable. Y justo también aquí entra pues todo el tema de lo que, o sea, de lo que nos va a tocar ver, porque en realidad aquí ya hablando del tema internacional, derechos humanos y todo esto, igual, ¿quién va a llenar el hueco? Si se mete Rusia, porque es una probabilidad, si se mete China, que ya estamos viendo la gran probabilidad ahí. Y también tenemos pues a la Unión Europea, que yo creo que esa no tanto, pero por ahí todavía tiene como algunos influjos. Y esto va a ser, o sea, ¿cómo proporcionas, o la ONU qué va a hacer? ¿Cómo va a proporcionar los derechos humanos? ¿Cómo se van a meter todos? ¿Cómo se van a apuntar los países para intentar mantener el avance que ya se había logrado? Porque sabemos que China seguramente no lo hará. O sea, de entre los países que más avance en derechos humanos han tenido, China no es uno de ellos y Rusia tampoco. Ajá, exacto, y eso es algo en lo que me había puesto a pensar, porque si entramos en la cultura del machismo que traen los talibanes, pues no es como que los chinos la vayan a defender, o al menos le vayan a hacer una contra. No, claro que no. No, va a ser algo súper interesante ahí. Está pues en mucho peligro, porque aparte por ahí también lo pueden leer en muchas noticias, el hecho de que se haya tomado la capital va a pues darle valor a muchas más sectores talibanes o a muchas más guerrillas de otro tipo a que tomen armas, porque entonces ya se vuelven, y esto de nuevo histórico, se vuelven a pelear solo entre ellos. Sí. Esto nos va a poner súper interesante. Yo creo que antes de que pase eso sí le va a entrar a alguna de las potencias, pero aquí la nueva pregunta es ¿cuál de las potencias sería mejor? Y la verdad que no hay ninguna respuesta muy esperanzadora de las que se están peleando ahí el tema. Y fíjate que hay también cosas súper importantes sobre el género. Hay varias pues activistas y feministas, se les podría decir, que llevan muchos años peleando por los derechos de la mujer allá en el Medio Oriente. Hace tiempo veía un TED Talk también de una de las figuras de allá, sobre todo de Siria, me parece que ella es de Siria, y ella decía que ella había enseñado o que su campaña de cultura contra el machismo había sido justo en base al Corán, pero bajo otra perspectiva, bajo otra interpretación. O sea, que si por ejemplo un párrafo decía que había que respetar a tu hermano, entonces ella decía de que todos somos iguales ante la vista de Alá. Y entonces, ¿por qué somos distintos ante la vista del hombre?
y que así fue como ella y toda su campaña, toda su organización fueron pues avanzando en ese tema, pero igual, ella dice que el problema mayoritario es que las mujeres no tienen un lugar en la toma de decisiones. Y entonces, si no hay esta perspectiva desde el lugar, desde la mesa en la que se está platicando todo lo demás sirve de muy poco. O sea, no que no sirva de nada, pero no llegas nunca a tener el influjo que es necesario para impulsar los derechos y la igualdad de las mujeres. Sí, la verdad es que también la mujer, yo creo que es la que se está viendo más afectada en toda esta situación, porque, por ejemplo, una de las cosas más comunes que podemos ver es que antes era, bueno, al menos los documentales que vi sobre el Islam, las mujeres podían tener esa libertad en algunas partes de Medio Oriente de saber si usaban su hijab o no. El hijab es esta tela con la cual se cubren la cabeza. Pero ahora, con los talibanes, les están imponiendo a que usen el burka. El burka literalmente es algo que solo les deja ver los ojos, o sea, las pupilas, yo creo que ni los párpados, está muy chiquita la rendijita por la que pueden ver, y todo lo demás está cubierto. Me di cuenta que se están compartiendo muchos posts en donde dicen los talibanes van a traer nuevas reformas, nuevas leyes en las que las mujeres ya no pueden trabajar, ya no pueden estudiar, ya no van a poder tener acceso al médico si este es un hombre, no van a poder salir si no están acompañados por un familiar de sexo masculino, de sexo masculino. Una mujer puede ser lapidada si se le acusa de ser, ¿cómo se dice? De engañar, de ponerle el cuerno a su esposo. Lapidar es matar a pedradas. Y luego me di cuenta que estas son suposiciones, porque tal cual no han dicho los talibanes, estas van a ser las nuevas reglas, sino que eso es lo que hacían en 1996 cuando estaban en el poder. Entonces aún está en especulación si estas nuevas reformas, nuevas leyes van a llegar, porque hasta hoy, justo antes de hacer este live, me di cuenta que había activistas mujeres protestando y dije, a ver, si ya está tan radical el asunto, entonces es que aún no es cierto lo que se está compartiendo en Instagram. Sí, yo creo que hay por ahí también muchas noticias que no nos han llegado y noticias que nos han llegado un poco mal. Y todavía hay, o sea, porque muchas cosas, o sea, las prohibiciones están. Esas son prohibiciones que, como tú dices, se han venido viendo desde hace mucho tiempo. Pero actualmente también hay como se podría decir que esta zona de negociación entre lo que quieren hacer y lo que están haciendo, o sea, que dicen, ok, vamos a ir tranquilos, ahorita dejamos, porque de hecho se está dejando que se evacúen personas. Estados Unidos creo que justo iba a regresar algunos aviones para traer más aliados afganos y personas protegidas, refugiados y todo esto. Pero los talibanes están permitiendo esa salida. O sea, al final de cuentas, todos los demás aeropuertos, y es por eso que solo vemos noticias de la capital, todos los demás aeropuertos que existen en Afganistán ya habían sido tomados previamente por los talibanes y habían sido cerrados. Entonces es la única área de acceso y la mantienen abierta a ellos. O sea, los que habían cerrado las comunicaciones, por así decirlo, era Estados Unidos. Pero pues hay por ahí un perímetro de negociación. Yo espero que sea una buena señal, o sea, que sea, pues ahora sí que un cambio de chip, aunque sea pequeño, porque cualquier avance es un buen avance, pero al final de cuentas la situación se va a volver muy complicada, no solo para las mujeres, esto es algo importante que remarcar, porque luego muchas, o sea, igual, en México nunca acabamos con el machismo y muchas personas dicen, ay, es que ahora solo se enfocan las mujeres y que el otro. No, va a ser un problema de seguridad para todos, sobre todo para el Medio Oriente. Va a ser un reto muy grande para la ONU. Yo creo, por ahí vi que alguien mencionaba que había dicho AMLO al respecto. AMLO todavía no ha dicho nada, gracias a Dios, porque cuando lo diga va a decir alguna tontería de seguro. Pero hay algunas comisiones de la ONU o comisionados de la ONU que están asentados en México y han estado pidiendo pues que se siga con algunos programas de estos de apoyo a refugiados, como son la ACNUR, que incluso aquí en Saltillo tenemos un grupo de la ACNUR. Y pues en realidad no han dicho nada más. O sea,
en este momento es como apoyemos, donemos, hagamos lo que se pueda económicamente, que es lo que ahorita se puede hacer, pero en realidad yo creo que México, y también nuestra historia lo dice, es un país que se mantiene muy neutral en este tipo de cosas. Sobre todo porque, una, no tenemos la capacidad de apoyar ni de entrarle a un conflicto, y dos, porque nuestro principal sostén en muchos ámbitos es Estados Unidos. Entonces no podemos ir en contra de lo que piense o de lo que quiera hacer Estados Unidos, porque es nuestro principal pues, socio económico internacional. Entonces, pues yo creo que AMLO no va a decir mucho. Yo la verdad no creo que por lo menos en 1 o 2 días tome alguna posición. Ya vi un comentario que hay que hacerles un corrido, pues no sé a quién, tal vez. Y digo, no sé qué, ya me perdí un poco, pero no sé qué más quieran saber o preguntar por aquí, también se los vamos respondiendo. ¿Qué tan amarillista crees que están siendo los medios con la situación? Uy, yo creo que un poco. O sea, es que al final de cuentas es necesario. Es necesario desde una visión política porque pintan toda la desesperación, pintan todo, pues todo lo malo ahora sí. De hecho, o sea, te aseguro que no has visto una sola noticia buena. No has visto qué está pasando, qué talibán se instauró en el poder y cómo está manejando la ciudad o la capital. Porque a lo mejor puede ser que lo estén manejando de manera correcta, pero eso no es lo que nosotros necesitamos saber, porque entonces cuando llegue alguien y arregle las cosas, va a ser el salvador de ese lugar, aunque ponga la situación mucho peor. ¿Sabes? O sea, políticamente puede quedar peor, pero mientras haya esta seguridad aparente, mientras se siga llevando un poco de estos derechos humanos y no haya un retroceso real, todo el resto del mundo lo va a ver como algo positivo. Sí. Entonces, son amarillistas, sí, porque es necesario políticamente. Y también como que los medios quieren generar al menos esta interpretación de las personas en que volvemos a caer entre buenos y malos cuando hay malos y buenos dentro. O sea, bueno, es que el concepto bueno y malo está muy sesgado, pero siempre nos quieren vender, estos son los buenos, estos son los malos. Sí, sobre todo Estados Unidos ha hecho eso toda la vida. Toda la vida. O sea, nosotros vemos los documentales de cualquier tema en el que haya estado involucrado Estados Unidos. Las guerras de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, son los grandes héroes y nada que ver. Entonces, la Policía Mundial. Sí. También por aquí veo una pregunta, ¿qué va a pasar con los afganos que lograron escapar? Varios países, incluyendo Estados Unidos, están dando asilos, están haciendo como casas de refugiados. Sobre todo hay casas de refugiadas refugiadas, mujeres y sus niños, pero la mayoría de los que lograron salir, en realidad no lograron escapar, son gente que tiene alguna relación, están en los consulados, están en la ONU, están en algún puesto político, básicamente son refugiados políticos, o sea, van a ser refugiados en algún país, sobre todo Estados Unidos, pero no. O sea, cuando vemos estos videos de los afganos literalmente subiéndose a las alas de los aviones, son personas comunes y corrientes, por así decirlo, son la clase media o la clase baja que intentaba encontrar un lugar y claramente no hay lugar. O sea, por ejemplo, si ahorita pasara eso en Ciudad de México, todos los ciudadanos se quedan y nada más salen los que son pues parte de las secretarías y los gobiernos. Es lo mismo con Afganistán. En realidad no salieron civiles del país. Los civiles se quedaron. A ver, ¿qué más preguntas han puesto? Tú muévele porque hace rato yo le quise mover y por eso me salí. Bueno, pero a lo que escriben alguna otra pregunta, también lo que leí hoy, y lo más interesante es que si buscas Afganistán, cada 5 minutos están saliendo miles de noticias nuevas, pero es que China estaba haciendo tratos con el jefe de los talibanes y básicamente le está diciendo, le dijo, ¿sabes qué?
tengo musulmanes en mi territorio, en China. No quiero que porque tú te hayas instalado en el poder en Afganistán vayan a ocurrir cosas que a mi compadre de Estados Unidos le sucedió. Entonces te voy a respetar si es que tú te llegas a instalar como un estado reconocido. No quiero problemas y obviamente me iba a faltar, y estoy abierto para comercializar si en algún futuro puede surgir esta relación. Pues hay litio en el suelo, o sea. Sí, Y claro. luego me resulta muy interesante. La verdad, si me preguntas, yo creo que la potencia que entraría a apoyar al territorio sería China. Más que nada porque es pues segunda potencia mundial, que pues ha tenido sus conflictos con Estados Unidos, y que ganar un puesto importante en el territorio de una tendencia muy importante que pues son las energías renovables o la energía nuclear, pues la va a tomar si surge la oportunidad. Sí, aparte, qué grande paso haberle quitado la victoria a Estados Unidos, que lleva ahí 20 años instaurado, perdiendo miles de soldados y perdiendo millones de dólares con un trato. O sea, sería como la joya de la corona de los chinos en este momento, llegar a un trato con ellos. E igual, esto del comercio es súper importante, son ruta comercial, están, o sea, increíblemente situados, de verdad. Y igual, la verdad es que ahí la economía, por más que busques, o sea, tienen esto de la agricultura, sí son por ahí algunas, o sea, sí tienen de dónde sacar dinero, no solo es guerra, pero también hay que tener en cuenta que el nivel de corrupción y de narcotráfico es impresionante. O sea, ahí cultivan miles de millones de hectáreas de opio, sí, que es lo que se usa para la heroína. Sí, para la heroína. Entonces, pues al final de cuentas también el que llegue va a tener que lidiar con esto. O sea, porque en un estado en el que hay narcotráfico, o sea, narcotráfico y corrupción, por más que quieras instaurar alguna especie de estado, siempre va a haber pues poderes de oposición. Y no poderes de oposición como aquí, que son diferentes partidos, sino como guerrillas, o sea, más al estilo colombiano. Sí. Entonces, todo eso tiene mucho trasfondo, tiene muchas implicaciones, y yo creo que también es algo que los países tienen que, o que han visto, o sea, estoy segura que no tienen, ya lo han visto. Es peligroso también entrarle a ese lado, porque abrir puertas comerciales como tal, así más pues sí, más libremente, también va correlacionado con que vaya a haber más tráfico de narcóticos a su país. Sí, pues podríamos ver algo similar. Digo, también es un tema muy complejo, pero algo similar a lo que puede llegar a estar pasando con América Latina, con Estados Unidos, en este tráfico de drogas, de transporte de armas y todo eso. Y sobre lo que mencionas, que van a existir grupos de oposición debido a la corrupción, aquí una hipótesis que tengo es que quizás pueden llegar a erradicar a los antiguos funcionarios que ya estaban en Afganistán. Me puse a consultar, el nombre del líder talibán es Ghani, y digo, si él dice, a ver, si tú eras corrupto con tu antiguo estado y estaban bien, mejor que con nosotros, ¿qué me garantiza que yo, al tenerte aquí dentro de mi gobierno, no me vas a poner un 4? Entonces, no sé qué medida extremista vayan a tomar. Sí. Si es que es extremista, que yo creo que sí. Muy probablemente. Sí, los talibanes en 1996, también uno de los grandes temores que se tiene es esto de los asesinatos, de las ejecuciones, porque lo hacían en plazas públicas. Entonces, pues es uno de los miedos que también se tiene. Sí, totalmente. Y digo, la Sharia lo contempla. O sea, las lapidaciones, las ejecuciones, las amputaciones, esto que antes, hace varios años, sonaba chiste acá en Nuevo León de córtale el bracito, allá es totalmente real. O sea, sí, también. Ahí, o sea, obviamente tienen esta figura de los tribunales y los juzgados, tienen un sistema jurídico también bastante parecido a uno occidental, pero siempre están como bajo esa, o sea, ellos no interpretan la Constitución, ellos interpretan la Sharia.
Entonces la Sharia lo contempla como castigos, obviamente extremos, o sea, hay otro tipo de castigos, también hay multas, también hay cárcel, pero justo los talibanes lo siguen un poco más al pie de la letra, por así decirlo, y lo pasan a cuestiones no tan importantes, por eso son extremistas. Por acá había otra pregunta: ¿a quién le compran las armas los talibanes? Igual, en algún momento, por ahí lo dijimos en el live, muchas armas provinieron desde antes con Rusia, que antes era con Estados Unidos. Ajá, y luego en la Guerra Fría, Estados Unidos, Luego y Al-Qaeda, y después también Pakistán Pakistán. O sea, de muchos lados llegan armas. Sí, todos los países que están alrededor proporcionan a diferente grupo, porque todos estos grupos coexisten tanto en Afganistán como en el otro país. Entonces ellos pues intentan impulsar a su grupo. Esto es algo histórico desde la época de Roma, o sea, literalmente en Roma había estos conflictos en ese sector de que las tribus coexistían ahí, y entonces el que tenía pues mayor poder, mayor número de personas, era el que se peleaba la monarquía. Pero igual, siempre estuvieron peleándose entre ellos, o sea, todos se reconocen y todos quieren el poder, obviamente, entonces todos se pelean entre ellos, y ya últimamente se arman con el dinero que sacan del opio. Ese es ahora su mayor influjo. También me puse a pensar cuál será el modelo económico que irán a adoptar los talibanes, porque, por ejemplo, el caso de China es muy interesante, que es capitalista en economía, pero socialmente socialista. Sí. Entonces, quién sabe si los talibanes, si es que China no los absorbe, lleguen a un punto en el que también dominen todos los medios de producción, las tierras, lo que puede decir o no puede decir la gente. Bueno, eso ya es un poquito más extremista, como en Corea del Norte. Sí. Pero sí, quién sabe también qué modelo irán a instaurar. Es que, no sé, en Medio Oriente, en Asia, en Oriente, está muy loco todo esto, ¿no? ¿Qué dice Amnistía Internacional o derechos humanos sobre todo esto? Pues es que en realidad, digo, yo soy politóloga, no soy tanto relaciones internacionales, y derechos humanos pues sí va un poco de la mano, pero la verdad es que China es un caso de estudio muy bueno, porque es el modelo más inteligente. No es el modelo más bueno a los ojos, obviamente, de todos los demás, pero es un modelo súper bueno funcionalmente. Entonces yo creo que, justo como dices, en un momento en el que pueden cambiar, yo creo que cambiarían hacia esa orientación, porque en el momento en el que tomen una república, que no van a tomar una república, ahí ya bailó el asunto. Y en el momento en el que tomen un totalitarismo, una dictadura, siempre van a tener como esa presión internacional también. O sea, porque en algún momento se tienen que aliar con alguien. Y ahí también es algo súper interesante, porque obviamente los acuerdos, los convenios internacionales dicen que si estás en este grupo, entonces no puedes aliarte con personas que no estén en este grupo. No puedes comerciar con personas que no estén en este grupo, y por eso los países van adoptando las medidas que se ven como uniformes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si China no sé, este es un escenario totalmente imaginario. O sea, digamos que China le entra y entonces hay un conflicto en las Naciones Unidas, en algún convenio, y entonces le dicen, no, ya no vamos a hacer, le cerramos la puerta de tal y tal y tal cosa a China. Entonces, como que a China tampoco le conviene y se regresaría, y entonces, ¿cómo los van a apoyar? O sea, tendría que ser, o sea, va a ser un caso súper interesante, porque al final de cuentas podría quedar como un estado excluido, pero en un mundo globalizado como en el que estamos ahora, un estado excluido no se sustenta. No sobrevive. No sobrevive, es imposible. Entonces, yo creo que sí van a, o sea, incluso aunque sean extremistas, no creo que sean tontos los talibanes, y van a tener que ceder algunas de estas costumbres o algunas de estas usanzas que ellos tienen, porque el mundo
está globalizado y eso ya no le podemos poner marcha atrás. Entonces, sobre todo en el tema del comercio. O sea, en el tema del comercio sí se tiene que ser pues capitalista. Sí, en tema de comercio, sí. Y también, como decías, ni de chiste van a instalar una república. De hecho, creo que el modelo, el término que se usa allá en Medio Oriente es un emiratos islámico. Emir, si mal no recuerdo, es la cabeza árabe y Atos, pues ha de venir de algo así de gobierno. Entonces es como que un zarismo, como, no sé, un Kaiser, pues Sí, una figura, es un emir. sí, allá traen la figura esta del califa desde igual la época de los romanos, entonces también es algo parecido a una monarquía, a una dictadura, Uh-huh. y, y en el Que pues presidente la mayoría de los poderes. ya es algo que al menos tienen en común mucho de los socialismos actuales, que son una dictadura. Sí, sí, totalmente. Ay, pues no sé, a ver, ¿qué más preguntas hay? ¿Qué falta por acá? La uno Digo, ya... ahora sí, yo creo esta pregunta va para ti. Del 1 al 10, ¿qué tan desalentador ves el escenario actual? 10 es un estado fallido ya, derechos humanos violentados, economía por el suelo, o sea, lo peor de lo peor fue lo último de la lista de ¿cómo se dice? De calidad de vida. Yo creo que un 7. Un 7 de desalentador, sí. ¿Tú? Un 6.5. Sí. Sí, sí, va a estar muy complejo. O Sí, sea, porque como dijiste al principio, ya el hecho de que estén abiertos a negociación ya es un pasito más adelante de lo que se tenía antes. sí, sí, definitivamente. O sea, no pueden tampoco bloquear todos los derechos humanos que se han ganado por lo mismo, porque si quieren entrarle a ser económicamente autosuficientes, van a tener que entrarle a algún tipo de tratado. Y actualmente todos los tratados respetan los derechos humanos en diferente medida. Obviamente hay algunos que tienen muchos y otros que tienen los básicos, los esenciales. Entonces yo creo que por ahí ya tenemos algo de ganancia, pero definitivamente no van a, o sea, sí van a ser muy ortodoxos y muy extremistas igualmente. Mira, aquí nos pregunta Diana si vamos a guardar el live. Yo sí lo voy, bueno, no sé, según yo, terminando el live, me aparece la opción de que lo quieres guardar. Yo le voy a picar que sí y hasta lo voy a descargar y lo voy a poner en YouTube. Entonces, la respuesta es sí, si me lo permite la aplicación. Sí, yo creo que a mí no me va a dar opción, pero no, creo que por ahí no. me etiquetas. Sí, te etiqueto, te lo mando si quieres. Ya son las 8:11, duramos a 1 hora platicando. Y bueno, yo creo que ya este pedacito lo dejamos para preguntas. No sé, las personas de aquí. Siempre tuvimos a lo largo de la conversación entre 15 y 30 personas. Estuvo buena la audiencia. Sí, sí, el número que vi más como estancado era 25, pero... Sí, va a estar bien. Y aparte, de hecho, le di publicidad en TikTok. O sea, subí un video hablando de que, oigan, voy a hacer un live. Luego hice un live en TikTok que oigan, váyanse a Instagram, lo voy a pasar. Y ya una vez que lo tenga guardado, pues lo voy a subir a YouTube y le voy a dar publicidad, obviamente. Perfecto. No, yo soy una persona muy normal en esto de las telecomunicaciones actuales y no. Pero perfecto, me gustó mucho y la verdad, digo, si ya no hay más preguntas, yo creo que lo podemos cortar para que quede bonito el video. Gracias, Fer. Gracias, Diana. Igual. Les mandamos saludos. Chicos y chicas, esto ha sido por hoy. Espero les haya gustado. Al parecer sí. Y bueno, si los subo a YouTube, estén atentos de mis redes sociales, de aquí de Instagram, de TikTok, porque les voy a estar avisando. Y nada, un gusto platicar contigo como siempre, Pati. La próxima vez hablamos de socialismo, comunismo, religión, feminismo, machismo. Por favor. No, y es que todo se puede sacar de este tema que estamos tratando, pero definitivamente nos llevaríamos toda la vida aquí. Sí. Y bueno, gente, Pati, nos vemos. Muchas gracias. A ver cuándo hacemos el próximo. Perfecto. Bye. Bye.